creo que esta reforma, si pasa como está o si la podemos mejorar en el trámite legislativo, va a ser un gran avance para la justicia social en el país y para la realización del trabajo decente. Un gusto, como siempre, estar aquí en la FES. Me siento como en casa. La FES hace un trabajo maravilloso por Colombia. Yo soy Mary Laura Perdomo, soy abogada laboral, experta en normas internacionales del trabajo. Mi cargo en este momento es coordinadora regional para América Latina y el Caribe de ILO Network, que es una red mundial de abogados y abogadas laborales. Y tengo el honor de acompañar desde octubre al Ministerio del Trabajo como asesora externa para la reforma laboral y estatuto del trabajo. Y tuve también la dicha de participar en la construcción y redacción de la reforma laboral Trabajo por el Cambio, que fue presentada al Congreso de la República. Fue una experiencia muy enriquecedora. Nosotros hicimos una alianza entre ILO, FES y el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario meses antes de las elecciones, un poco para resaltar la importancia del tema del trabajo decente y del empleo en la política nacional y ante un cambio de Congreso de la República. Digamos que los temas de trabajo siempre habían estado invisibilizados en la agenda nacional, siempre se estaba hablando de paz, que por supuesto es supremamente importante, siempre se hablan temas de seguridad, pero los temas relacionados con la justicia social, con la inequidad social y sobre todo con el trabajo, que además de ser un derecho fundamental, es un principio de la Constitución política, siempre se habían dejado atrás, siempre habían estado en el último lugar de la agenda. Y lo que hicimos estas tres organizaciones fue fijar 10 puntos claves que deberían tenerse en cuenta tanto para el nuevo gobierno como para el nuevo Congreso de la República. Lo que reconocemos, por supuesto, es que hay una alta informalidad. La mayoría de personas están por fuera de la protección social, están trabajando en micro, pequeñas y medianas empresas, están en sectores precarizados, no cuentan con los estándares mínimos de trabajo decente. También sabemos que hay una situación de desempleo estructural que por supuesto se corresponde con políticas económicas de lo que han priorizado los gobiernos anteriores y que hacen que la generación de empleo no haya sido una prioridad. Y sobre todo nos preocupa la violación a derechos de los trabajadores y trabajadoras. Digamos, más que un tema económico, pensamos desde la perspectiva social y humana, y es que las personas no tienen salud, las personas no tienen la posibilidad de cotizar pensión, las personas no tienen la posibilidad de tener un trabajo decente, de tener protección frente al acoso que sufren en las empresas en su día a día, no tienen la posibilidad de tener un trabajo estable. Es la primera vez que se pone el trabajo como una prioridad en la agenda nacional, tanto el gobierno como el Congreso de la República. Eso ya es novedoso y es maravilloso. Segundo, se está cumpliendo una deuda histórica para con los trabajadores y trabajadoras del país, puesto que hubo una promesa desde la Constitución del 91 que nunca se cumplió. Sí habían habido reformas a diferentes normas laborales, pero esas reformas durante los últimos 30, 40 años estaban enfocadas en abaratar los costos laborales, que implica bajar salarios o bajar prestaciones o flexibilizar el trabajo. Estas organizaciones participamos desde hace demasiados años en una campaña internacional de denuncia de que Colombia era un mal país para los trabajadores y trabajadoras. Se asesinaban sindicalistas, todavía se asesinan sindicalistas, no hay cobertura a la negociación colectiva, no hay estándares mínimos, no se respetan ni siquiera los derechos fundamentales de la OIT, que son el derecho mínimo internacional, el acuerdo mínimo de todos los estados del mundo sobre qué es trabajo decente y cuáles son los derechos fundamentales. Creemos que esta reforma laboral, por primera vez, primero se construye de manera participativa y democrática. Esto no se había visto nunca. Este proceso de construcción de la mano con empleadores, de la mano con organizaciones sindicales, de la mano con trabajadores y trabajadoras de base, de la mano con organizaciones de mujeres, con organizaciones de personas con discapacidad, de la mano con migrantes, ¿sí? Digamos, como una construcción regional, colectiva, con organizaciones, con trabajadores y trabajadoras no organizados y con el empresariado también. Entonces creo que esos son aspectos novedosos de esta reforma: la construcción democrática, participativa, la discusión muy amplia, el cumplimiento de preceptos constitucionales, recoger la jurisprudencia. Sí,
Lo primero es que este gobierno cita el espacio natural que debería existir para discutir las políticas salariales y laborales, que es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Esta comisión tiene representación de las 3 principales centrales sindicales del país, de la CUT, CTC, CGT, de las 2 confederaciones de pensionados y de los 5 principales gremios empresariales del país: SAC, ACOPI, FENALCO, Asobancaria y ANDI, ¿sí? Y tiene representación del gobierno, Ministerio del Trabajo, pero también Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Función Pública, DNP, DANE. Y todos estos actores que acabo de mencionar confluyen en un espacio en el que se discuten estos temas laborales. Esta vez, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra del Trabajo, cita esa comisión de concertación y se crea una subcomisión, también tripartita, para construir la reforma laboral. Yendo al fondo de la materia, es que el decálogo se construye con base en un diagnóstico de lo que pasaba en el país y en organizaciones que han venido trabajando el tema desde hace muchos años, que conocen cuáles son las tendencias internacionales de reforma laborales, cuáles son las deudas que tiene la legislación colombiana con el modelo laboral y afortunadamente, digamos, la coincidencia es demasiada entre lo que planteamos hace un año en ese decálogo de cuáles deberían ser las prioridades para la agenda laboral y qué queda recogido en la reforma laboral. Lo que no está en la reforma laboral, que sí estaba en el decálogo, pues es porque era materia de la reforma pensional, por ejemplo, o materia de política pública de empleo, que no se incluye directamente en la reforma laboral, sino que va en el plan de desarrollo o va en otras normas. Pero creo que podemos decir con mucho orgullo que lo que nos pensamos y anticipamos en ese decálogo laboral está siendo la realidad del debate en este momento en materia laboral. ¿Dónde identifico yo, dónde pienso en las noches que está tanta resistencia y tanta oposición? Bueno, pues en que la normalidad era incumplimiento de las normas. La normalidad era la ganancia, y sigue siendo el día de hoy, la ganancia por encima de los derechos de las personas. La normalidad sigue siendo primar las utilidades y la especulación sobre el trabajo por encima de la dignidad de la gente y de sus familias. Porque yo hablaba con unos amigos en estos días y decíamos, pero si siempre lo han tenido todo, ¿cómo les va a gustar tener que ceder un poco? Tener que repartir un poco la torta, pues no te va a gustar si tú la tenías toda para ti. Yo entiendo un poco que ese es el fenómeno que estamos teniendo, ¿sí? Conversamos con ellos y ellas, les escuchamos, entendemos sus preocupaciones, pero creo que todos y todas nos tenemos que poner en una tónica de cambiar, de hacer las cosas diferentes. Hay un capítulo completo sobre reducción de brechas y antes de eso mencionar que el enfoque de la reforma que da estabilidad laboral va a beneficiar a las mujeres. Este punto de partida y esa prioridad de la reforma, que es defender la estabilidad laboral, va sobre todo a proteger a las mujeres que son las de mayor inestabilidad y las que menos permanecen en el sistema de seguridad social y por eso es más difícil que accedan a una pensión. Desde ahí yo creo que hay una perspectiva de género importante. Primero, se está abogando porque los empleadores acuerden con las trabajadoras, sobre todo con trabajadoras, jornadas flexibles de trabajo cuando su trabajador o trabajadora tiene responsabilidades familiares, hijos a cargo, personas enfermas, personas adultas mayores. Y me dirás, claro, pero eso aplicaría para hombres y mujeres. Sí, claro, pero todos y todas sabemos que estas responsabilidades familiares sobre todo recaen en mujeres, que son las mujeres las que más realizan estas actividades de cuidado. Incluimos, y creo que esto es el punto más importante para reducir brechas, ampliar la licencia de paternidad para que los hombres se hagan cargo también del cuidado y para que tengan derecho también al cuidado de sus hijos e hijas recién nacidos. Tenemos también un artículo muy importante para la prevención, tratamiento y sanción del acoso y violencia en el mundo del trabajo. Mientras se ratifica el convenio 190 de la OIT, que seguimos esperando que se ratifique, mientras tanto recogemos sus postulados en un artículo de la reforma laboral para superar esta brecha que hay con la ley de acoso laboral, que la verdad no sirve. Hay una inequidad muy grande salarial entre hombres y mujeres. Se expidió una ley de igualdad salarial en el año 2014 y al día de hoy no se ha aplicado una sola vez, porque no había sido reglamentada y porque los factores que fijó esa ley habían quedado mal.
¿sí? Pues esta reforma laboral aprovecha para saldar esa deuda y establecer unos factores objetivos para que haya menos subjetividad claramente en la fijación de salarios y podamos tratar de equiparar un poco los salarios entre hombres y mujeres. Estas son algunas de las normas que se recogen. Ahora, mi opinión, pues no es todo lo que quisiéramos. No toca, por ejemplo, el factor más importante de inequidad entre hombres y mujeres y es el trabajo del cuidado no remunerado. Lo que pasa es que el tema del trabajo del cuidado no remunerado está en el plan de desarrollo, digamos ahí está la gran apuesta y se está construyendo el Sistema Nacional de Cuidado donde se va a tratar este tema y era muy difícil incluirlo en la reforma laboral. Estamos hablando del Código de Trabajo, de relaciones de trabajo subordinadas y dependientes. Hay redacciones que quedaron flexibles, digamos que quedaron voluntad de las partes, que las partes acuerden y esto, por ejemplo, va a requerir de un cambio de perspectiva y de un cambio de las dinámicas de las relaciones de poder en el trabajo, que por ejemplo van a exigir que los empleadores quieran o tengan la voluntad de ceder para jornadas flexibles de trabajo de personas con responsabilidades familiares. No nos quedó tan estricto como hubiéramos querido el artículo, pero pues todavía tenemos un debate en el Congreso por delante y vamos a apostar a mejorar esas redacciones, a hacerlas más fuertes, pero creemos que esta reforma por fin tiene una buena perspectiva de género, le apuesta a la reducción de brechas y va a servir mucho para el trabajo de las mujeres. Yo creo que esta reforma laboral es la primera reforma en los últimos 40 años que apuesta por un trabajo digno y decente. Es la única reforma que se toma en serio los principios constitucionales laborales del artículo 53 y creo que esta reforma, si pasa como está o si la podemos mejorar en el trámite legislativo, va a ser un gran avance para la justicia social en el país y para la realización del trabajo decente. Colombia hace parte de la OIT desde su fundación en 1919, ya tiene más de 100 años esta organización. En la OIT se expiden normas internacionales de trabajo, convenios y recomendaciones y además tienen unos órganos de control que hacen un seguimiento regular a qué está haciendo cada uno de los estados miembros de la OIT. A Colombia le han dado más de 64 recomendaciones legislativas. Y esas recomendaciones no habían sido recogidas. Digamos, había una brecha entre la legislación nacional y el estándar internacional, que además son convenios que se han ratificado y son parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. Esta reforma laboral adopta la mayoría de esas recomendaciones hechas por órganos de control y adapta la norma nacional al estándar internacional. Ahora, cuando Colombia ingresa a OCDE, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo, que es lo que llamamos este club de países ricos, de países desarrollados, a donde Colombia ingresa después de muchos años de campaña, especialmente del gobierno Santos, le dicen: usted puede entrar, tiene cierta productividad que le permite entrar a este club de países desarrollados, pero en materia laboral está muy mal. En materia laboral a usted le hace falta esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Le hace unas recomendaciones concretas y les dice: los primeros años de su ingreso vamos a estar súper pendientes de lo que ustedes están haciendo porque Colombia es un país muy malo para los trabajadores y trabajadoras. Y se debe mejorar la inspección del trabajo, debe mejorar la asociación sindical, debe mejorar la cobertura de la negociación colectiva, debe derrumbar los obstáculos de la huelga, debe abogar por la formalización laboral, debe disminuir la tercerización laboral. Le hace todo un catálogo también de recomendaciones. Tercero, Colombia ha suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea y en cada uno de esos tratados de libre comercio se han incluido capítulos laborales donde hay compromisos concretos de mejora en materia laboral, ¿sí? Y han habido quejas y han habido informes de seguimiento y todos estos insumos se tuvieron en cuenta para redactar la reforma laboral. Con esta reforma laboral, como fue presentada al Congreso de la República, cumpliríamos 10 de las recomendaciones de OCDE, más de 25 de las recomendaciones de los órganos de control de OIT. Cumpliríamos con los compromisos hechos con nuestros socios comerciales, otros países. Entonces, eso implica que esta reforma laboral haría, de ser adoptada como está, haría que Colombia se ponga a tono con el estándar internacional en materia de derechos humanos laborales.